Desde finales del siglo XIX, artistas plásticos y narradores han utilizado imágenes cinematográficas para crear obras maravillosas. Las películas nos han inspirado, nos han fascinado y se han adueñado de nuestra imaginación. El cine nos ha ayudado a compartir nuestras experiencias y nuestros sueños. La película fotoquímica fue el único formato usado para capturar, revelar, proyectar y almacenar imágenes en movimiento durante más de 100 años. Ha sido en los últimos años cuando ha surgido una nueva tecnología que cuestiona al filme fotoquímico como referente de calidad y eficiencia. La tecnología digital está evolucionando hasta tal punto que perfectamente podría sustituir a la película como el medio principal para crear y compartir largometrajes. El documental que estamos haciendo se titula Side by Side. Se trata de un documental sobre la ciencia, el arte y el impacto del cine digital. Tras 100 años de cine fotoquímico, nos encontramos en estos momentos en la antesala de un momento crítico. En este diálogo, en esta confluencia de épocas, es algo histórico. Hemos llegado a una situación que podría suponer el fin de la película fotoquímica. ¿En qué punto nos encontramos hoy? Es emocionante porque es la reinvención de un nuevo medio. Si bien el proceso fotoquímico se ganó su lugar en nuestra cultura, ahora hemos pasado a otro nivel. ¿Cómo se usa para relatar una historia o para pintar un cuadro? ¿Dejarás de usar la película fotoquímica? No me lo tomes al pie de la letra, Keanu, pero me da que sí. Las cámaras digitales traen una nueva estética al cine y al mismo tiempo vamos a lamentar la pérdida de la película fotoquímica. Yo tengo que estar constantemente justificando por qué quiero rodar con película. En cambio, no oigo que nadie tenga que justificarse si opta por rodar en digital. Yo quería que cualquier cosa que pudiera imaginar fuese algo que pudiéramos realizar. Vi la puerta abierta a un sinfín de posibilidades que la fotoquímica no podía ofrecer. Ahora mismo es muy triste ver cámaras que graban imágenes en peor calidad y que empiezan a ganarle terreno a la película fotoquímica. Pero yo no voy a cambiar mis pinturas al óleo por ceras de colores. Habrá quien desacreditará el rodaje en digital y habrá quien no solo matará a la gallina de los huevos de oro, sino que antes la sodomizará. Si la finalidad es que lo digital sustituya a la fotoquímica, me disgustaría mucho que no se consiguiese que ambas estuvieran a la par. Ahora procesan la película digital para que parezca fotoquímica, como si fuese algo intrínsecamente mejor. Nos gusta que tenga mejor aspecto, lo cual me parece un tanto arbitrario, pues es a lo que estamos acostumbrados. La película fotoquímica es un invento del siglo XIX. Hemos llegado a la cúspide del proceso fotoquímico. Ya no se le puede sacar más jugo. Lo digital ya está aquí, pero va a seguir evolucionando y hay que participar en el proceso. ¿Quién será parte de él dictando hacia dónde ha de dirigirse? No creo que la película fotoquímica tenga futuro. Tampoco creo que nadie salga beneficiado con eliminarla del todo. Muchos seguiremos luchando por vivir la experiencia de rodar con emulsión. Realmente estamos en medio de una especie de revolución que amenaza lo establecido. Puede verse como una amenaza o una liberación en potencia. Uno de los primeros pasos en el proceso de producción consiste en capturar las imágenes con la cámara. El director, los actores, el director de fotografía y todo el equipo de producción trabajan al unísono para dar vida al guión. El director de fotografía u operador jefe ayuda al director a conseguir el aspecto visual deseado de la película. Es el responsable de saber qué equipo se necesita y cómo funciona para rodar las escenas. El director de fotografía se fija en los colores, la composición, los ángulos y todo eso para ver cómo se va elaborando la película.
La calidad de la luz sobre la piel, sobre el cabello, a través de una ventana o reflejándose en el suelo. Construyen todo ese mundo con la energía que reflejan los objetos. Se trata de encuadres, sensibilidad y de cómo hacer que la gente sienta las emociones. Se consigue transmitir emociones con la luz, haciéndolo adecuado, siendo de alguna manera. Quienes son realmente buenos hacen algo más que lo adecuado. Te dejan extasiado con una imagen maravillosamente evocadora de lo que sea que estén haciendo. Con ese nivel de artesanía, por así llamarlo, o esa pericia técnica, no puedes explicar qué van a hacer, así que han de tener cierta fe en ti. Ser director de fotografía es ser maestro de arte. Sin duda alguna, el cine actual es una mezcla de arte y tecnología. Vivimos en una época en la que además tienes que saber de tecnología. Has de conocer el equipo y es muy importante que el director de fotografía conozca en profundidad toda la cadena de producción de imágenes, desde el rodaje hasta la proyección. La cámara es una herramienta que enfoca y mide fotones de luz y los graba como imágenes. Con una cámara de película fotoquímica, la luz entra por el objetivo y llega al filme que hay detrás del objetivo. El filme está recubierto con una emulsión que contiene granos formados por cristales de haluros de plata. Dichos cristales reaccionan químicamente al contacto con la luz y se transforman en plata metálica en el revelado. Así se forma la imagen fotográfica sobre la película. Hay algo en la textura y la estructura granulosa de la película que me atrae mucho personalmente y que además me reconforta. Me parece algo más tangible. Los haluros se abren y se pliegan y así nos dan cierta textura. Aún queda algo de granulado en la imagen que hace que resalten los brillos y da a los oscuros más matices y personalidad. Me gusta la arenilla, el granulado y la textura. Te ofrece una amplia gama de posibilidades. El proceso de trabajo en soporte fotoquímico básicamente supone coger toneladas de metraje, cargarlo en el chasis y eso te permite rodar cosa de 10 minutos por rollo de película. Con ello, tienes un descanso mientras alguien saca el chasis de la cámara y coloca uno nuevo. Después, la película va al laboratorio. Se revela de noche y se positiva. Y luego, al día siguiente, ya puedes ver el copión. Fue muy divertido durante muchos años porque éramos los genios del plató. Por eso nos encantaban los copiones diarios. Íbamos todos, actuábamos, poníamos la iluminación, hacíamos lo que fuese. Nos maravillaba. Y después todo el mundo daba la jornada por terminada y a la mañana siguiente volvía del laboratorio y exclamábamos: «Vaya, mirad qué tenemos». Era algo mágico. El director de fotografía era un mago. Era el único que seguramente sabía lo que iba a salir en la pantalla al día siguiente. Y eso te daba mucha autoridad y poder. Hace falta tener fe al rodar con película. Y si hay algo de romántico en ello, es cuando vuelve el copión y todo el mundo está emocionado por ver qué ha salido. No me gusta cómo puede traicionarte el copión. No me gusta rodar una escena y que te fascine cierta actuación para que de repente la escena se desenfoque en una pantalla de más de 7 metros, sabiendo que no hay forma de poder recuperar eso. Lo que no me gustaba de la película fotoquímica es la sensación de quedarte siempre a medias. Te preguntas, ¿teníamos algo? Ya no me acuerdo. Como si no acabáramos nunca porque no se puede ver. Es como pintar un cuadro con las luces apagadas. Pero el director de fotografía te lo iba diciendo. No es que no haya luces, es lo que tengo en mi mente. Lo tiene en mente, muy bueno. Pero soy yo quien maneja la cámara, elige el objetivo y valora las interpretaciones. Una cámara digital no usa película. En su lugar, tiene un sensor electrónico o chip situado detrás del objetivo.
El sensor se compone de millones de minúsculos elementos de la imagen o píxeles para abreviar. Cuando la luz atraviesa la cámara, entra en contacto con los píxeles y produce cargas electrónicas individuales. Estas cargas se miden y se convierten en información digital que representa a la imagen. El granulado en la película fotoquímica no para de moverse, por lo que el resultado es un poco borroso. Mientras que con los píxeles es algo finito, preciso y exacto. Con cámaras digitales y monitores puedes ver exactamente lo que estás grabando en plató mientras ruedas. A diferencia de las cámaras analógicas, no tienes que esperar un día para ver lo que has grabado. Ya no hay copiones que tardan un día. Ahora la copia es inmediata. Te colocas en la parte de atrás del plató o en algún lugar de la tienda frente a una pantalla enorme y haces los cambios desde ahí. Y me gusta bastante porque significa que ves la imagen tal y como es. En cambio, con la película fotoquímica a veces te despertabas durante la noche preguntándote ¿habrá quedado bien? Comentabas, yo creo que hace falta más iluminación al fondo y te contestaban tranquilo, quedará genial en el copión. Y saben también como tú que cuando llega el copión sigo pensando que efectivamente hacía falta más iluminación al fondo, mientras que si lo haces en el plató te levantas y dices no, más luz detrás, y van y lo hacen. Bien, eso es justo lo que quería porque así es como se va a ver en un cine. La gente comenta, gracias a Dios que veo lo que estoy haciendo y que no tengo que esperar hasta mañana. Así veo si estoy enfocado y sé cómo me va a quedar. Si cuando miras un monitor en plató de verdad piensas que estás viendo el resultado final, creo que te estás engañando. El público va a ver ese filme en una pantalla que es 1000 veces más grande y ellos solo lo están viendo en una tele grande. Sí, se ve cómo queda. Lo tienes delante. Para mí el problema es que sigo pensando que hay que ver las primeras pruebas de rodaje después. Para poder concentrarse en la interpretación o en la acción, sigo pensando que hay que verlo en un momento especial. El proceso de rodaje con película fotoquímica era algo secreto para el director de fotografía. Hoy en día, en el rodaje digital, está ahí la pantalla del director de fotografía y todo lo que hace se puede ver, criticar y cuestionar. A veces es algo muy destructivo. He trabajado con un par de actores que insisten en ver cómo queda cada toma. Aún no logré convencerlo de que no lo hiciera, porque le cohibía mucho en su actuación. Claro. Y estoy convencido de que lo que hacen todos es mirarse el pelo. Uno de los grandes placeres de ser cámara es que la gente, los ejecutivos y los productores, se creen que saben actuar, que saben escribir, que saben dirigir, pero son conscientes de que no saben rodar. Si se ponían pesados podías decirles, ahí tienes el metraje, hazlo tú. Y así se callaban, pero ahora están empezando a pensar que saben filmar. Ya no es como antes. Hay directores de fotografía que se hicieron directores de fotografía porque les encantaba ese punto de brujería. Les encantaba cuando el director les preguntaba, en esa esquina, ¿vamos a poder ver eso o se va a quitar? Y ellos decían, espera a mañana, va a ser increíble, te va a encantar. Estas cosas me han pasado. Me he sentado a ver el copión y me he dicho, con parte del trabajo de Darius Khondji en Seven flipabas. Pero luego, el mismo número de veces lo veías y decías, ¿pero qué cojones es eso? Ahora con las cámaras digitales todo el mundo puede ver exactamente cómo va a quedar todo. Esto te cambia la manera de iluminarlo. Incluso puede que cambie tu actuación porque se crea un sentimiento diferente. Nos da más campo para ser creativos. Eso es emocionante. Para mí eso es lo revolucionario de las cámaras digitales. En 1969, en los laboratorios Bell, en Nueva Jersey, George Smith y Willard Boyle crearon el dispositivo de acoplamiento de carga y así se creó el primer chip CCD. One of the things that makes the CCD unique is its ability to perform specialized functions, such as acting as a camera. The image that you see on the TV screen of both of us is being produced by this small CCD camera, which is directly in front of us here. A principios de los años 70, después de visitar los laboratorios Bell, Sony empezó a invertir y desarrollar productos que utilizaran la tecnología CCD.
Akio Morita fue el fundador de Sony, estaba enamorado de Hollywood y soñaba con diseñar una cámara electrónica que pudiera crear imágenes que fueran iguales, si no mejores, que las películas de 35 milímetros. A mediados de los años 80, Sony sacó sus primeras cámaras de vídeo de uso doméstico con calidad CCD. En los 90, las cámaras pequeñas con definición estándar empezaron a grabar digitalmente. La primera vez que se usaron en el cine fue cuando las adoptó el movimiento Dogma 95 surgido en Dinamarca. ¿Puedes hablarnos un poco de la primera vez que te pasaste a lo digital? La verdad es que fue por casualidad porque creamos el llamado Dogma 95. Fijamos algunas normas y una de ellas era que había que grabar en el académico 35 milímetros. Y luego alguien dijo que además tenía que grabarse con cámaras de mano. Y entonces yo dije, en ese caso se puede usar vídeo. Y fue justo en la época en la que empezaron a aparecer estas videocámaras. Anthony Dodd Mantel era el director de fotografía que grabó la primera película Dogma, Celebration, de Thomas Vinterberg. Entonces, ¿el atractivo de las videocámaras digitales era también su ligereza? ¿La forma en que se podían mover? Te contaré cómo pasó. Salía de un partido de fútbol en Copenhague y yo tenía una Sony PC3, que resultó ser la cámara con la que acabé grabando Celebración. Recuerdo que vi una multitud de hinchas cruzando el campo de fútbol, con un telón de fondo industrial. Había niebla y bruma. Quedaba un poco gótico. Estaba aprendiendo a usarla. La saqué rápidamente y grabé un momento de inmediatez un tanto extraño. De ligereza e inmediatez. Miré a la imagen y pensé, madre mía, lo increíble de esa cámara es que pude captar eso. 2 meses después estaba grabando Celebración con estas pequeñas cámaras porque quería ser uno de los protagonistas de Celebración. La combinación del movimiento, la actividad, el movimiento emocional de esa cámara probablemente definiría el lenguaje visual de esa película, aparte de los actores, la redacción y el magnífico guión. Con esa cámara de pronto capté movimientos posibles pero desconocidos en el cine que yo había visto y que se convirtieron en mi aportación a Celebración. La trascendencia de Celebración, al igual que otras muchas películas de la época, fue el replantearse completamente el aspecto técnico del rodaje. Hizo que la gente rodase películas por pura creatividad. Puso de relieve que el mecanismo de rodaje solamente está al servicio del creador. Con las videocámaras digitales se planteó, un momento, si reducimos el presupuesto conseguimos más libertad como directores y como productores. Grabar una película con cámara de vídeo se consideraba por aquel entonces una porquería. Era una especie de máxima generalizada, que no se grababan películas serias en formato de vídeo. Simplemente empezamos a plantear, mirad, vamos a hacer películas digitales con el montaje del director y bajo su absoluta supervisión, pero abaratándolas. Nuestra primera película fue Chuck and Buck. Oh, hi. Can I get you some to drink? Oh, no. That's all right. Iba con miedo a ver las pruebas de rodaje. Really? Oh, I like ice cream. Pensaba, madre mía, esto parece de aficionado. De hecho, mucha gente comentaba lo confuso que era todo. Recuerdo cuando lo presentamos en Sundance. Tenían un miedo terrible a que la reacción fuese, pero si se ha grabado en vídeo, la presentación digital no se acercaba ni de lejos a lo que debía ser el sustituto aceptable de la película. Gracias al porno, los documentales y las imágenes de los telediarios, tenías una imagen del vídeo que te llevaba a pensar. Es como si estuviera en la habitación con ellos. Madre mía, ¿esto está pasando de verdad?
Y eso hace mejor a Chuck and Buck. La gente estaba empezando a pensar de manera totalmente distinta respecto a cómo la tecnología y los medios podían ayudarnos a replantearnos el rodaje de una película. Empezamos a ver cómo la gente cuestionaba esta idea, como hizo el grupo conocido como Indigent. Hacían vídeos con definición estándar que se convertían en películas para ser proyectadas en salas de cine. En mi opinión, como cineasta independiente, estamos en el momento más emocionante de toda la historia porque ahora podemos salir a grabar una película con una videocámara digital. Oscar has a new girlfriend. Really? It seems last evening he had quite the late night conversation. La idea era que si rodabas en digital era barato. Y eso contribuyó enormemente a incrementar el número de películas que se hacían. Recuerdo que mi primer año en Sundance recibimos 225 películas en total para la categoría de ficción. Y unos años después se multiplicó por 10. Volviendo a Sundance o a los estrenos de Indigent, te decían, está bien para ti, que eres independiente, pero esto no es cine, esto no es... Fue algo grandioso hacer una película con videocámara, llevarla a Sundance y ganar los premios a Mejor Director y Mejor Película con Intimidades. La propia película de Gary, Tadpole, se vendió por una enorme cantidad de dinero y todos cuantos participaron en ella sacaron tajada con la venta. Y entonces fue cuando surgió la idea de, un momento, se puede rodar en digital y conseguir prácticamente la estética de una superproducción. Y ahí empezó todo el debate. Habrás oído que a finales de los 90 la película era el referente. ¿Cuáles son tus herramientas? Era degradante. Y daba miedo. Fue una bofetada para mí. ¿Cómo que una bofetada? Me refiero a que me han ovacionado y casi crucificado por la misma frase. Yo tuve bastante claro lo de pasarme al entorno digital por el material que podía almacenarse en la cámara. La cantidad de material que podías tener en la cámara era indiscutible. Puesto que yo buscaba otra forma de trabajar con los actores, aquello era crucial. Imagino que para ti sería una liberación en lo referente a tu trabajo con los actores, tomas más largas. Sí, ya sabes, Keanu, que lo máximo eran 10 minutos. Ni siquiera llegaba a los 10, eran 9 y pico. Y cuando ese chisme se pone a grabar, subyace una especie de sensación de que es algo muy valioso, lo cual añade cierta tensión. Podía grabar todo lo que quisiera, conseguir las mejores actuaciones. No tenía que preocuparme por grabar en estos pequeños fragmentos de película, que era ridículo, pero era lo que tenía que hacer, así era de caro en comparación. En el entorno digital, con un chisme pequeñito tienes 40 minutos y puedes poner en marcha la cámara, hablar con el actor y luego ponerla de nuevo en marcha. Starting over again. Reveal. And now you go around and look up. Y se meten en el papel y captan algo que nunca hubiesen captado si estuviese en medio una cosa gigantesca. Me encanta poner en marcha la cámara, sobre todo si estamos en algún punto emotivo, lleno de magia. Cuando dices corten, de repente todo el mundo se relaja. Es un momento en el que acaba de pasar algo y todo se para. Y después te dicen, vamos a otra toma. Pero yo les digo, no, enciende la cámara y volvamos al principio. Todo lo rápido que puedas volver a tu posición te facilita retomarlo desde ahí. Siempre tuve la impresión de que nos aguardaban grandes cosas, porque para mí en las películas hay siempre un momento crítico. Porque yo me crié entre bambalinas y así aprendí. En las películas muchas veces me pregunto, ¿podemos continuar? Me cuesta decir que necesito poder grabar una toma de 45 minutos y no tener que andar recargando las cámaras porque el equipo de rodaje y los actores solo pueden concentrarse un rato. Después necesitan descansar 2 o 3 minutos que aprovechas para recargar la cámara. Cuando pones en marcha una cámara de película en el plató, la gente parece que se lo toman más en serio. Cuando escuchan cómo avanza la película y se enteran del dinero que cuesta al grabar con una cámara así, todo el mundo se entrega al 100%. La primera vez que escuché el ruido de la película en una cámara fue impresionante. Y me puso muy nerviosa, porque de repente
Cada toma contaba de una manera, como yo no había vivido nunca. ¿Y qué me dices del momento en que dices acción? A mí el ruido de la cámara rodando, tal vez porque lo relaciono con el dinero, pero el rollo de 10 minutos me parece tan limitado. Es como el deporte. Tienes que concentrarte mucho. Es bueno para el actor, pero es solo el ambiente. Quiero decir, si lo quieres, puedes crearlo, ¿no? Pensaba que para los actores iba a ser diferente, pero no lo ha sido. Los actores se adaptan infinitamente a lo que tengan que decir y lo dicen. ¿No te pedían un descanso? ¿No te decían, ¿podemos parar? ¿Ahora estás grabando en digital? Sí, pero en mi primera experiencia parecía como que no podía cortar. Trabajé con Richard Linklater en una película que se llamaba Scanner Darkly, una mirada a la oscuridad, y era... Sí, podía seguir y seguir. Era, ¿podemos parar, por favor? Parar. Stop. Ahora no tenemos que hacerlo. Pero yo quiero. Robert Downey se me acercó y me dijo, no puedo trabajar así. Es que ni piso mi caravana, no puedo organizarme. Me paso de pie 14 horas diarias. Estoy grabando a todas horas. De hecho, dejaba tarros gigantes con orina en el plató por las esquinas. Iba, hacía pis y las dejaba ahí como una forma de protesta. Solo había trabajado en celuloide y estaba encantado de usar el santo grial que es el celuloide. Era increíble. Así que hice mis primeras películas en celuloide. Hice una película de Hollywood muy importante, The Beach, La Playa, con Leonardo DiCaprio y un estupendo equipo de rodaje. Pero eso no iba conmigo. Sentía que me alejaba demasiado de mi esencia en cierto modo. Y entonces vi Celebración. Y no fue tanto la película, ni siquiera su aspecto, lo que me gustó, sino la realización, el movimiento de la cámara. Así que me puse en contacto con quien la rodó, Anthony Dodd Mantel, y le dije, tengo la sensación de no estar haciendo lo correcto. ¿Podemos hacer algo juntos en digital? Realmente no sabía lo que estaba diciendo con ello. Para mí era una nueva palabra. Y cogimos el guión de 28 días después y la rodamos con cámaras de vídeo. Recuerdo que Anthony me decía, se trabaja muy bien en este formato, pero nunca conseguiré un Oscar. Había una secuencia al principio en la que el personaje, Cillian Murphy, deambulaba por un Londres desierto. No habríamos podido hacer la película en película de celuloide porque tendríamos que haber parado el tráfico y no teníamos dinero para ello. Lo que hicimos fue detener el tráfico un instante. Como teníamos estas cámaras, pudimos poner 10, puesto que son tan baratas. Y así pudo andar por el centro de Londres en una zona determinada y grabar con 10 cámaras. Así que solo tuvimos que parar el tráfico unos minutos y sacamos 10 tomas. Esto suponía una ventaja enorme. Yo colocaba cámaras por ahí, pero no al buen tuntún ni mal puestas. Quería controlar todos los ángulos y más o menos sabía dónde era mejor, dónde se iban a usar. Dicho lo cual, puedes dejar que graben un rato y al ser digitales algo sacarás. Si tienes una toma general con una figura pequeña, estamos hablando de solo 2 o 3 píxeles. Es decir, ahí no había nada, solo color. Desde el punto de vista de la calidad, si lo comparas con una copia exacta sobre una película, el filme sería infinitamente superior. Podrías rodar ilegalmente y a escondidas sin que la gente se enterase. Podrías hacer cosas fuera de lo común y así podías interrumpir el ritmo de la película que se ha mantenido desde que empezó y que los equipos de rodaje han captado. Me encanta esa libertad que te da. Le cogí el gusto entonces y supe que una vez que rodáramos esa secuencia, la tendría lista para trabajar. Era lo que quería trabajar. Hace que el trabajo del montador sea extraordinario porque ellos a menudo tienen que abrirse paso entre montones y montones de material. En los años 70 y 80, las empresas de electrónica empezaron a trabajar en soluciones para suplir el montaje de películas. Durante más de 100 años, el montaje implicó cortar físicamente y pegar trozos de película. Cuando entrabas en una sala de montaje veías que lo tiraban a la cesta de recortes, sacaban la película, la miraban en la moviola e iban juntándola así. Recuerdo los guantes blancos, eran increíblemente rápidos. Buscaba el fotograma. Y a veces al hacer el empalme te sangraban las yemas de los dedos, así que había sangre nuestra en la película. Lo que quiero decir es que nos costaba mucho y ahora basta con pulsar una tecla. Los primeros sistemas de edición usaban múltiples discos magnéticos, grabadoras y discos láser para almacenar y leer las películas digitalizadas.
La mayoría de estos sistemas eran enormes y muy costosos. La primera cosa que realmente lo cambió todo creo que fue la máquina de edición digital, que suponía que las pruebas de rodaje debían convertirse de película a cinta, y ahí empezó todo. Pusimos en marcha un sistema de edición de fotografía que era totalmente digital. El primer Edit Droid estuvo operativo en 1980 y finalmente le vendimos el sistema a Avid. A finales de los años 80, Avid había desarrollado la edición digital hasta el punto de convertirla en un sistema informático económicamente rentable y compacto. La primera vez que vi el Avid en una demo, la imagen era uniforme y pequeñísima. Y dije, esto va a ser estupendo cuando consigan una buena calidad de imagen dentro de 5 años o cosa así. ¿Por qué no probarlo en el Avid? Yo también fui uno de los primeros en usarlo. Me gusta abalanzarme sobre lo desconocido. Recuerdo que en El paciente inglés de repente miré a la imagen y exclamé, oh no, ¿cómo voy a hacer yo algo así? Cuando trabajo con montadores mayores, a menudo hablan de que cuando empezaron a entrar en escena los ordenadores, que se resistían a usarlos porque no estaban familiarizados con ellos. Tenían miedo de no saber suficiente, de que si apretaban alguna tecla o si lo apagabas o encendías mal por accidente, todo podía borrarse, mientras que eso nunca podía pasar si tenías físicamente la película en la mano. Pensaban, eso no es editar, editar es... Cuando montas una película en filme, es solo tecnología, porque el arte está en la manipulación de las imágenes para contar una historia. A mí me costó mucho aprender porque nunca había usado un ordenador. Pensaba que un ratón era algo que andaba por el suelo. Así de ignorante era yo. Pero aprendí y le pegué alguna patada a la máquina. Pero una vez que le cogí el tranquillo, me apañaba y me gustaba. Ya no hay película de celuloide en el mundo de la edición. Todo es... Así es. Está en marcha y es silencioso. No se oye, antes se oía. Los rollos en la moviola y era algo muy ruidoso. Se armaba mucho jaleo. En cambio, ahora es todo muy silencioso. Casi hasta puedo quemar incienso y encender velas. Lo digital te da la velocidad y supone un reto en el sentido de plantearte, ¿puedo pensar tan rápido? ¿Necesito tiempo para respirar? A veces a estos montadores jóvenes les interesa mucho hacer un trabajo interesante, pero no siempre tienen tiempo de pararse a reflexionar sobre lo que están haciendo. Creo que si trabajaran con filmes de celuloide tendrían la mente más entrenada para hacerlo más. Es una manera diferente de pensar en realidad. La película de celuloide te enseñaba una disciplina que apenas existe en el ordenador. Porque cuando metías la tijera y luego tenías que pegarlo con celo y pasarlo por la máquina, debías sopesarlo mucho más. ¿Ha mejorado la edición, puesto que existen infinitas opciones? No estoy tan seguro. De hecho, tengo la certeza de que hay muchas películas que han empeorado al haberse manipulado hasta la saciedad. Puede que hayamos perdido algo. La toma de Lawrence de Arabia cuando sopla la cerilla. Eso en el guión era un fundido. Y si se hubiera trabajado digitalmente como hoy día, solo hubiésemos visto un fundido. En aquella época, de una escena a otra se pasaba cortando por lo sano y cuando lo veíamos en la sala de proyección pensábamos, vaya, es fantástico. Funcionaba, era mágico. Es cuando tienes esa sensación. Lo digital es increíblemente maleable, tanto imágenes como sonido. Y es atractivo, porque es justo lo que hacemos. Somos escultores de imágenes y sonidos. No es que con película no puedas hacerlo, solo que es más difícil hacerlo y que quede bien. Mientras la tecnología digital seguía evolucionando, las imágenes creadas por ordenador iban apareciendo con cada vez mayor frecuencia en las películas. Los efectos especiales o efectos visuales han sido parte integrante del cine desde sus orígenes. Trucos de cámara, técnicas de iluminación, complejas maquetas y procesos de laboratorio. Se ha usado de todo para transformar la realidad y mejorar la experiencia cinematográfica.
En muchas películas se muestran cosas que no puedes salir a grabar. Luego esas imágenes han de crearse de algún modo. Para ser supervisor de efectos especiales hay que comprender una gran variedad de diferentes aspectos del mundo que nos rodea en cualquier momento dado. También tienes que entender la física que rige el contacto de la luz con diferentes superficies. Tienes que entender de animación, de cómo ha de moverse la gente, de cómo se mueven diversas criaturas. Hay que ser artista y técnico a la vez, y esa es una combinación interesante. En sus orígenes, cuando se hacían efectos en los primeros 100 años, se hacían con maquetas y cámaras analógicas, y tenían muy limitado lo que podían hacer. Pero hubo gente que dedicó mucho tiempo y esfuerzo para que pudiera llevarse a cabo la película de la Guerra de las Galaxias. Cuando empecé a hacer esto hará 22 años, aprendí en un entorno físico. Había un escenario con miniaturas, cámaras, iluminación, de todo. Lo bueno de hacer cosas reales es que tenías que poner los 5 sentidos y plantarte allí con otras 3 personas a criticar un modelo o hablar de lo bien que quedaba algo bajo iluminación real, lo cual resultaba muy satisfactorio. Y toda esta fotografía acababa en una positivadora al final. Es un aparato muy grande que comprime y une capas de película y crea nuevas exposiciones de película, de modo que puedes combinar varias capas de imágenes en la imagen definitiva, que es la que se va a ver en el cine. El departamento de efectos especiales se dedicaba literalmente a hacer sándwiches con trozos de película, unos encima de otros, lo que hacía que se degradasen bastante. En 1978 acabábamos de terminar la Guerra de las Galaxias. Habíamos hecho algunas tomas digitales que eran muy burdas, como el diagrama de la Estrella de la Muerte y cosas por el estilo. Conocía a mucha gente que estaba trabajando en el terreno digital. Así que creamos un departamento informático y creamos Pixar Computer para ILM. I'm right now in one of our 3 computer rooms that we have here at ILM. And what we have here are thousands and millions of cycles of computing power going by every single second. Yo fui el revulsivo, o al menos puse todo mi empeño en ILM con este grupo de diseñadores gráficos que teníamos. Lo emocionante era que no daba la sensación de que hubiera muchas normas, en realidad parecía el salvaje oeste. Empezó a ser posible escanear la película fotoquímica y pasar la película al ordenador para así poder realizar cambios. La grandísima ventaja de digitalizar tu película era que no se estropeaba nada. Una vez digitalizada, solo hay unos y ceros, y siguen siendo unos y ceros hasta el final del proyecto. Lo digital cobró relevancia en lo que atañía a los efectos especiales. El primer paso por el sistema informático eran con los efectos especiales. Se trataba de usar tecnología digital para hacer realidad ciertas visiones. Puedes coger un trozo de película y convertirlo en números. Puedes manipular esos números y volverlos a incluir en la película. No hay límite en cuanto a lo que podrías hacer. Se abre ante ti un mundo lleno de posibilidades. Nuestra primera imagen real totalmente digital fue para El secreto de la pirámide. Teníamos un personaje hecho de vidrio, pero el vidrio debía parecer real, no un diseño gráfico de ningún tipo. Tardamos 6 meses en realizar 7 planos. Fue muy complicado, pero fue alucinante que consiguiésemos hacerlo en ese tiempo. George siempre fue muy avanzado con lo digital. Había algo en la comunidad de artistas de efectos especiales que te hacía sentir cómodo casi desde el principio. Just trying to be a sheepdog. Huh, enough wolves in the world already. Seguíamos rodando con película fotoquímica. Todavía no rodábamos con cámaras digitales, pero todos los procesos de postproducción ya empezaban a hacerse así. How did you go into the computer? So I would have my hand, and then they would take a picture of it. And then in a computer, they would do an animation of all like a silver hand, and then they would show you on a movie screen.
A juzgar por nuestra experiencia en la trilogía, lo verdaderamente interesante era ver cuánta postproducción había y que realmente las imágenes se creaban en postproducción. No podíamos rodar la imagen, sino que se creaba por ordenador. De mediados a finales de los 90, creo que se puede delimitar en esa época. Parece aceptado que gracias a los efectos especiales se introdujo lo digital. Teníamos un problema en ILM. Debíamos pasar de la película fotoquímica a digital para poder hacerlo. Podíamos ahorrarnos un montón de dinero solo con no tener que convertir el filme a digital nunca más. La película fotoquímica es algo muy engorroso de manejar y me dije, voy a coger mi dinero y mi tiempo y lo voy a solucionar. Fuimos a Sony y les dijimos, nos gustaría ayudaros y trabajar con vosotros para fabricar una cámara digital. Estaba empeñado en que Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones, se rodase en digital. Y teníamos que resolverlo y preparar el proyecto para hacer una producción completa con cámaras digitales. Uno de los problemas de las primeras grabaciones era la resolución. La resolución depende de muchos factores. Pero en resumidas cuentas, cabe decir que depende del número de píxeles que puede grabar una cámara. Cuantos más píxeles tengas, mayor resolución y más detalles en la imagen. Una cámara de definición estándar o SD normalmente tiene una resolución de alrededor de 720 por 480 píxeles. El punto de inflexión se produjo en el año 2000, cuando salió la cámara F900, la primera cámara de alta definición. Con anterioridad a ella, cualquier cosa que mirases parecía vídeo. Las cámaras de alta definición graban con una resolución de alrededor de unos 1920 píxeles, muy cerca de los 2000 o 2K. En 2002 hicimos Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones. Fue la primera película de envergadura que se rodó en alta definición. Lo que George hizo en esta película de la saga Star Wars fue coger una cámara experimental de alta definición y usarla en un largometraje ejemplar. Aquello era impensable por entonces. Significaba poner patas arriba a la comunidad cinematográfica entera y, lo que es más, poner patas arriba al cine. Fue un momento de enorme división para mucha gente de Hollywood. Se indignaron y organizaron una gran reunión donde dijeron que yo era el diablo en persona, que iba a destruir la industria, que iba a destruir todas sus obras, que esto era algo inferior. Dijeron, dice que ha grabado El ataque de los clones en digital, pero es mentira. Sabemos que en realidad usó cámaras analógicas y que no está rodando en digital. Está mintiendo a todo el mundo. Cuando salió la F900, las imágenes que hacía eran sorprendentes. No creo que se tratara en absoluto de una cámara cinematográfica. Durante los primeros años no me parecía que grabar en digital o reproducir en digital fuesen lo mismo. Siempre se decía, ¿ves? No se nota la diferencia, pero yo sí que la notaba. Somos los primeros en reconocer que la F900 no se diseñó como una cámara de cine. Claro está que George Lucas afirmó tras el rodaje de la Guerra de las Galaxias que jamás volvería a rodar en soporte fotoquímico y eso provocó bastante revuelo en Hollywood. La tecnología digital y las cámaras digitales parecían amenazar la manera de pensar y de trabajar de la gente. Hacer cine es un arte, y al cineasta tradicional le parecía que estábamos destrozando el arte. Solían decir, ¿por qué vais hacia atrás? Pero hay mucho que decir sobre la necesidad de retroceder para coger carrerilla y luego saltar hacia adelante. Recuerdo que George Lucas dio una conferencia para todo el mundo, hará 10 años, en un rancho de San Francisco, y que cuando todos se pusieron en contra, alegando que lo digital acabaría con el arte en el cine, él respondió, es solo una herramienta más. Y es la verdad. Cuando la gente vio el experimento de George Lucas, dijo, no funcionará. Eran muy cerrados de mente. Vamos a esperar 10 años para adoptarlo, decían. Pero yo no iba a esperar tanto y les dije, voy a seguir a Obi-Wan, él sabe por dónde se anda, sabe en qué momento estamos, siempre lo sabe. Sé que esto es el principio de algo importante y quiero estar ahí cuando pase. Pero la imagen era penosa. La imagen no estaba tan mal, aunque no era tan buena como en la película fotoquímica. Ahora bien, me permitió hacer cosas que no podría haber hecho con película fotoquímica. Cogí mi libro de Sin City y pensé, ya sé cómo rodarlo, lo voy a rodar en digital, va a quedar igual que en el libro.
The night is hot as hell. I'm staring at a goddess. She's telling me she wants me. Sin City no existiría si la hubiese rodado en fotoquímico. Ni siquiera me habría planteado hacerla. Pude hacer cosas que impulsaron el arte. La tecnología promueve el arte y el arte impulsa la tecnología. Sin City salió y sacudió a la gente como un terremoto porque no se hacían idea de lo que estaban viendo. En vez de esconderme y esperar a que se calmara, acabé creando algo y la gente se dio cuenta de que aquello era posible. Yo estaba alucinado con la riqueza que tenía. No lo sabía, parecía imposible. El sistema ha mejorado en cuanto a la corrección del color y el espacio del color. Después de rodarse la película, de editarse y añadirse los efectos especiales, un colorista o corrector de color hace los ajustes necesarios en el laboratorio del aspecto que se quiere dar a la película. En el método fotoquímico tradicional se revela el negativo y se positiva. La corrección de color se remonta a la época en que solo existía el blanco y negro. These scenes show the darkroom operations of the laboratory in the old days. El tipo que tenía mi trabajo miraba el negativo y decidía cuánto tiempo tendría que permanecer en la bañera. If at first it wasn't right, dunk, dunk again. Así pues, era cuestión de tiempo. Con la llegada del cine en color, los encargados de corregir el color se involucraron más en el proceso creativo. En el laboratorio, el corrector de color, el director de fotografía y el director decidían el aspecto de las últimas copias positivadas que el público iba a ver en las salas de cine. Los únicos ajustes que se podían hacer fotoquímicamente eran el equilibrio de colores entre rojo, verde y azul, y el brillo. Nuestra labor básicamente consiste en conseguir que la visión del director y del director de fotografía se plasme en un trozo de película. Yo me sentaba con el director y el director de fotografía y me decían, eso queda demasiado rojo o demasiado azul. Y lo cambiábamos mentalmente hasta donde quisiéramos corregirlo, haciendo diferentes versiones hasta hallar ese equilibrio. Los correctores de una película tienen mucho que ver con la intuición. Ya. Era duro, muy duro. Requería mucho arte y mucho trabajo. Esa gente realmente se esforzaba mucho hasta conseguir lo que querían. Todavía me siento muy, pero que muy frustrado con el proceso de corrección del color. Vas hablando a la vez que está en marcha e intentas sincronizarte con los cortes mientras comentas. No sé, me ha parecido un poco azulado o algo así. Y el tío intenta anotar el fotograma mientras pasa, pero no puedes parar. Eso me parece una locura. La corrección digital del color comenzó a utilizarse para piezas cortas como anuncios y vídeos musicales. Yo solía hacer montones de vídeos musicales. Conseguimos hacer algunas de las imágenes visuales más locas y rompedoras. Constituía una habilidad increíble entrar en una habitación como esta y manipular algo para crear imágenes que la gente no había visto nunca antes. La corrección digital del color empezó a sustituir a los métodos fotoquímicos tradicionales de etalonaje o ajuste del color. Mi trabajo consiste en asegurarme de que los creativos consigan cuanto desean. Que el director de fotografía consiga la gama o el contraste que busca y, por supuesto, que el director le dé el sentimiento que desea a la película. Debo asegurarme de que podamos verles los ojos a todos los actores y toda la emoción que quiera mostrar. Ahora puedo empezar a construir lo que llamamos ventanas o viñetas. En cada ventana puedo cambiar la tonalidad que quiera. Si quiero poner esos árboles a la izquierda, puedo coger el color que quiera de los árboles y aislarlo. Y ahora puedo cambiar esos árboles al color que desee. El director de fotografía y el director vienen y nos pasamos un par de semanas graduando el color de la película, dándole el look deseado para que quede bonita o como ellos quieran que se vea. Estoy convencido de que podría hacer casi cualquier cosa que me pidieras dentro de lo razonable. ¿Quién inventó este proceso? Era la misma tecnología que la gente usaba en los vídeos musicales para crear esas imágenes tan chulas. Simplemente lo que ha ocurrido es que en los últimos 10 años ha evolucionado y se ha modernizado mucho.
Oh Brother fue realmente la primera película en la que cada fotograma tenía efectos especiales. Todos pasaron por el corrector de color digital para adecuarse al aspecto que buscaban. Así que fue el primer internegativo digital realizado. Todo empezó porque estaba Roger Dickey sentado en la sala y me dijo: no puedo conseguir lo que quiero en fotoquímico porque cada vez que corrijo el color y pongo ese dorado, se me va el azul del cielo. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que queda algo amarillento, ¿no? Los árboles son más marrones. Así que vino a hacer las pruebas. De hecho, estuve con él y se lo mostré. Básicamente lo que se puede hacer es modificarlo todo en la imagen excepto el azul del cielo. Y bueno, llevaban una especie de monos con el mismo azul. Pero a todo lo demás, como los árboles verdes que no están en la gama que quieres, podemos reducirle la saturación y ponerlo en un tono ocre. Así que todo surgió por necesidad del aspecto buscado para esta película. Pero a la gente le gustó y comentaba: vaya, eso me vendría muy bien. Y fue haciéndose cada vez más popular. La corrección del color en fotoquímica es un proceso muy frustrante, es muy burdo, apenas puedes hacer nada. De ahí lo bueno del internegativo digital. Puedo rodear con un círculo lo que quiero y puedo poner una cara más roja o resaltar el fondo. Aquello parecía el paraíso. Me decía: es increíble, puedo hacer cualquier cosa para arreglar esta película. Al mirar atrás, a los inicios, lo que me parece más interesante de cómo experimentamos muchos directores de fotografía el paso de la película fotoquímica al mundo digital en busca de un mayor control sobre la imagen para poder manipularla más, es que resulta que ahora tenemos menos control. Porque una vez que pasamos el negativo o el producto a alguien, cualquiera puede manipularlo después. Quien corrige el color tiene indudablemente un papel importante en el resultado final. Yo soy el que tiene que pulsar las teclas para que la película adquiera un aspecto determinado. Sí, yo sigo unas directrices, pero también hay mucho de mi propia intuición para tirar para adelante y que vaya en una dirección concreta. Soy la última persona que lo toca. Al principio había divergencias entre directores de fotografía y coloristas porque pensaban: este tío no debería decidir el aspecto de la película, soy yo quien lo decide. Pero hoy en día lo bonito es que formamos un equipo. Yo pensaba que esto podía quitarnos poder a los directores de fotografía, pero tu trabajo como director de fotografía es hacerlo lo mejor que puedas hasta el final, y yo creo que ellos harán todo lo posible para estar presentes en el etalonaje digital y supervisarlo para que la visión que pretendían desde un principio se plasme. En Gangs of New York me ofrecieron hacer un internegativo digital. Pero como todo se había construido expresamente para nosotros, lo que salía en pantalla era exactamente lo que queríamos. No tuvimos que hacer el internegativo digital para cambiarlo todo. Yo siempre intento conseguirlo con la cámara, la iluminación, los filtros y los objetivos, pero no después con el etalonaje digital. De acuerdo que si tienes una historia especial en la que necesitas cambiar la realidad para esos casos, el internegativo digital es fabuloso, porque puedes hacer lo que quieras con la imagen, lo cual puede ser genial, puede ser maravilloso. Una vez que ya hemos corregido el color digitalmente, hacemos un nuevo negativo y se hace una copia del mismo. Después comparamos la copia con la información que tenemos poniéndolas juntas y ajustamos la copia para que coincida con los datos, para que así la copia tenga exactamente el aspecto que debe. ¿Cómo te sientes cuando haces todo el trabajo, ya lo tienes impecable y después vas a tener copias que han quedado perfectas y otras que... O sea, una vez que ya lo has creado, ¿debes distanciarte un poco? Sinceramente, cuando vas al cine y ves la copia en la que has estado trabajando durante semanas, en cada sala se ve diferente. Depende del nivel de luminosidad que tenga cada proyector. En fin, hay tantas posibles variables. En última instancia, el auténtico autor de una película es el proyeccionista. El sonido puede estar alto o bajo, puede que veas la cabeza del actor o no, porque puede cortártela con la ventanilla equivocada porque está ocupado. Tiene cosas que hacer. Cuando se proyecta una película puede que un rollo salga azuloso o otro pardo por culpa de la luminosidad del proyector, pero hay que disfrutarlo también porque es parte de la película. Yo siempre me llevo una gran decepción cuando veo una copia de la película. Me deprime porque no está nítido, no tiene definición, o se mueve, o está sucia. Lo odio. Yo hago un esfuerzo tremendo.
para que las imágenes queden igual que las que tengo en mi cabeza. Las creo y tengo el resultado final en la cámara. Pero, ¿qué pasa después? La calidad de la película fotoquímica en el cine es espantosa. En Hollywood todo el mundo te dirá, no está tan mal, hasta el cámara, pero porque nunca van al cine y lo ven en sala. Titanic estuvo tanto tiempo en cartelera que las copias estaban destrozadas. Literalmente se caían a pedazos del proyector. Nos esforzábamos por conseguir mayor calidad en las salas de cine. Y de ahí salió la idea de que si fuese digital se vería genial. No habría rayas ni rotos. En 1999 pudimos proyectar La amenaza fantasma en digital. Teníamos 2 cines en Nueva York y 2 cines en Los Ángeles. Y esa fue la primera vez que un estreno importante de Hollywood se proyectaba digitalmente. Había 4 proyectores digitales en el país. Tan solo 4 en el 99. Y en el 2002 todavía había solo 150. Toda la postproducción ya se hacía digitalmente. Y el resto de la industria iba por ese camino. El sonido también. La edición también. Sí, la edición. Aunque las cámaras se habían quedado un poco atrás. Nuevas empresas empezaron a desarrollar cámaras de alta definición y otros títulos de Hollywood siguieron el camino abierto por Lucas. En Collateral, Michael Mann usó la cámara Viper de Thomson, una cámara HD que funcionaba mejor que la película fotoquímica al rodar en ambientes oscuros. Michael quería explorar la noche. Y en ese momento la mejor manera de hacerlo era con cámaras digitales, que habían sido modificadas y afinadas para trascender los límites de lo que era posible digitalmente. Collateral fue interesante por esa cuestión, pues tenía que tener exactamente ese aspecto. Cuando miras fuera de noche, no lo ves todo negro. Ves un halo que cubre la ciudad de luces verdes, magentas y violetas. Es como una bruma en el cielo, y ves un sinfín de colores distintos. La única manera de poder captar todo eso en ese momento era digitalmente. Ahora hay mucha fotografía nocturna que usa las diferentes sensibilidades de los chips CCD. Captan un poco más el espectro ultravioleta. Hay cineastas que intentan usar eso para dar una estética diferente a la iluminación nocturna, pero para mí todavía me recuerda al vídeo. La Viper fue la primera cámara que realmente me transmitió que la era digital estaba mejorando. Y ya veía que se acercaba la lucha entre cámaras. En 2005, Panavision, un referente en la industria de las cámaras analógicas, hizo una apuesta importante por lo digital con una cámara de chip único que incorporaba un gran sensor. Empezamos a verlo como un formato real y decidimos que lo mejor que podíamos hacer era diseñar lo que yo llamo una cámara analógica que usa cinta en lugar de filme. Y entonces es cuando empezamos a diseñar Genesis. La Genesis tiene un chip de fotograma completo de 35 milímetros que permite que la profundidad de campo sea muy parecida a la de las cámaras analógicas y en la que podemos usar todos nuestros objetivos de 35 milímetros que literalmente se cuentan por miles. Nos pusimos a trabajar con Sony. Ellos diseñaron la electrónica y nosotros montamos y creamos la primera cámara digital de fotograma completo para realizar largometrajes. Genesis tuvo una publicidad brutal porque era de Panavision y Sony diseñaba el sistema para Panavision. Lo bueno que tenía es que admitía los objetivos de Panavision. Llevaba un sensor de 35 milímetros y la Viper llevaba un sensor 2/3 de pulgada. La gente quería la misma profundidad de campo y el mismo aspecto que conseguía con 35 milímetros. Esto es lo que te aportaba la Genesis. Hacía imágenes bastante buenas. Nos esforzamos mucho en diseñarlo para equipos de rodaje, para que la transición, si es que iba a haberla, fuese más sencilla para quienes rodaban películas. Dean Semler, que ganó un Oscar como director de fotografía en Bailando con Lobos, rodó Apocalipto en México, donde la temperatura rondaba los 40 grados y había una humedad del 200%. No paró ni un segundo de descanso. Para él era como una cámara analógica. Son 15 kilos de cámara. La puta cámara es así de grande. Y lo de arriba del todo parece el chasis de la película.
La grabadora se unía a la cámara, de la misma forma que iban los chasis en la parte superior o trasera. Sí, quiero ver lo que acabo de rodar. ¿Puedo dar para atrás y verlo? Y me contestó, no, eso nunca se toca, es como si fuese el negativo original. A ver si me he enterado. ¿Os habéis gastado no sé cuántos millones de dólares en desarrollar una cámara con Sony y no puedo poner otra vez el HD para verlo porque eso es el negativo? En 2006 y 2007 ya teníamos el espacio de color y la resolución, pero no teníamos la latitud de exposición o rango dinámico. Tenías que tener cuidado en el plató. La latitud de exposición es importantísima. Para mí es lo más importante de todo y lo que me hace ir más despacio al rodar en digital. Si tienes un rango amplio entre oscuros y claros, una cosa así, bien. Pero en digital no tenemos un rango tan amplio como en fotoquímico entre claros y oscuros. De modo que lo que quede por encima de aquí se corta y lo que vaya por debajo también se corta. No creo que tenga la latitud de exposición que me permita hacer lo que quiero. No se puede sobreexponer 5 pasos y que te quede todavía algo en la imagen. Lo puedes subexponer con 4 pasos y así te queda una traza o algo así en la imagen. Creo que es divertido jugar en ese campo. En 2005, Jim Jannard, el dueño y fundador de Oakley, la empresa valorada en millones de dólares de gafas de sol deportivas, se decidió a crear una cámara de cine digital asequible. El cine digital no podía compararse con el fotoquímico. No era tan bueno. Para mí todo es mejorable y acabará mejorándose a la larga. La cuestión es cuándo y quién lo hará. Hubo un movimiento tecnológico que abogaba por suprimir finalmente la película fotoquímica. Lo que pasaba en alguno de los fabricantes más importantes es que estaban creando herramientas a nivel del vídeo, sobre todo herramientas de alta definición, e intentaban introducirlo en el mundo del cine a toda costa. Y lo que vimos es que ni siquiera se acercaban a ser un poco decentes. Quisimos fijarnos un objetivo lo suficientemente elevado para que tuviese importancia. De ahí surgió Red. Queríamos ayudar a jubilar la película fotoquímica y sentirnos bien con su sustituta. En 2007, la Red One estaba disponible para el público. Esta nueva generación de cámaras digitales podía rodar en mayor resolución que el HD. Se pasaba de unos 2000 a 4000 píxeles. Cuando vi la Red, de verdad pensé que podía coger el teléfono y decir, lo siento, he conocido a alguien. Porque efectivamente pensé, es el futuro. La resolución, la curva, la manera de ver la luz. Sentí que era algo nuevo e insistí en rodar Che, el argentino, con ella. Lo digital al principio era muy malo, todo el mundo lo sabía. Luego salió la cámara Red, que era un poquito mejor que sus antecesoras, y por lo menos era más barata. Vale, sí, era más barata, pero no era lo suficientemente buena y yo mismo sufrí sus limitaciones. Bueno, tenía sus problemillas. De vez en cuando se colgaba, por decirlo suavemente. Era un ordenador, y la Red ignoró todo lo que tenía que ver con los cuerpos de las cámaras analógicas normales. Ellos fabricaron lo que pensaban que estaba bien. Incluso con las historias de guerras, de pasar calor y tenerle que poner hielo encima y todo eso, nada me molestaba porque lo que me daba era muy positivo. En este caso, no tener que cargar con los chasis arriba y abajo por desfiladeros, días enteros a 40 grados, y poder rodar en una tarjeta flash y cambiar los chasis en 15 segundos, simplemente eso ya fue una maravilla para nosotros. Dio como resultado una película mejor. Me gusta mucho lo que Jim Jannard está haciendo. Me encanta la filosofía de esa empresa y me encanta que no tengan límites. Es como, venga, vamos a arremangarnos, vamos a dejarnos la vista, pero vamos a solucionar esta mierda. La Red One pesa 4 kilos y si le pones un objetivo son 6 kilos. En la red social me acerqué y le dije, tengo que grabar en estas barcas tan pequeñas con el espesor de una patata frita y no puedo meter 6 kilos de cámara en un lado porque volcará. Me contestó, vale, ¿qué quieres que haga? Y le dije, tienes que poner una anclándola o haciendo lo que sea. Piensa algo. Me tienes que hacer la versión IndyCar de la Red One.
Esto fue un viernes, pues el domingo me llamó y me dijo que había hecho los cuerpos con fibra de carbono. Le pregunté si podía hacer eso y me dijo que lo tenía sobre su mesa. Fui, la cogí y pesaba 2 kilos, 2 kilos 200 gramos. Eso nunca se había dado con las cámaras de cine. Era como una línea directa entre quienes ruedan y quienes fabrican las cámaras. Yo estaba desesperado por hacer algo que fuera un soplo de aire fresco. Y por supuesto, cuando vas a la India y sobre todo en Bombay hay mucha vida. Se te acercan gritando todo el tiempo y de cualquier manera. Danny vino con una idea llena de fuerza, energía y juventud. Eso es todo lo que se necesita en un guión y a correr. Eso es todo. Así que nos fuimos a la India. Simplemente es el lugar más maravilloso para trabajar, para hacer una película diferente. Queríamos una cámara que de alguna manera pudiese intentar captar un poco todo eso. Mi tarea principal era encontrar la cámara, estaba claro. Debía encontrarla con toda mi experiencia anárquica y convencional. Sencillamente tenía que encontrar esa herramienta. Las cámaras como la Silicon Imagine SI2K han llegado a lugares y han hecho tomas que hubiesen sido muy difíciles con cine analógico o con las versiones iniciales de cámaras HD. Es un sensor con un ordenador detrás. Así que o haces que tu ordenador parezca una cámara analógica o dices, a la mierda, cojo este cable Ethernet y lo conecto a mi portátil. Y eso es la cámara, ¿sí? En ese momento no había cámaras lo suficientemente pequeñas y Anthony quería poder correr por la calle y seguir a los niños mientras corrían e ir a su paso. Así que cogieron unos MacBook Pros y los metieron en una mochila para hacer las tomas y grabarlas así. Las cámaras analógicas, incluso cuando están sin el trípode, el Steadicam o la grúa, aún así están conectadas al cuerpo del operador de cámara. O bien está en una persecución por la calle o se la pone aquí, o dobla la esquina y corre hacia atrás o alguna movida de esas. Con la SI2K podías hacer esto. Ya no tenía por qué estar conectada al cuerpo del operador. Podía hacer cosas diferentes con ella durante una escena, concretamente improvisando en la misma escena. En 2009, Slumdog Millionaire consiguió el Oscar a la mejor fotografía. Era la primera vez que se galardonaba con un Oscar una película rodada casi íntegramente con cámaras digitales. Tienes un Oscar. ¿Esa película hizo que ahora la mayoría acepte mejor el vídeo y lo digital? El éxito de Slumdog Millionaire entre la crítica y el público simboliza una época. Quizás ha servido para poner un ladrillo más y que la gente empiece a aceptar los formatos digitales. Fue el primer reconocimiento a gran escala de lo digital y me alegré mucho por Anthony, pero creo que él pensaba que era un reconocimiento que nunca iba a llegar, por haber decidido especializarse tanto en el mundo digital. Habrá un día en el que mires atrás y digas, ahí está, ahí fue donde todo cambió. Avatar iba a ser mi siguiente película después de Titanic. Ya empecé a pensar en el 3D en el 99. Supe en ese preciso instante que solo se podía grabar en 3D y que el futuro de rodar en 3D era digital. Empezamos a experimentar poniendo 2 cámaras HD una junto a otra. Los resultados me parecieron bastante chulos. Y entonces Vince Pace y yo construimos el sistema de fusión de cámaras con el que rodamos Avatar. Decidiste poner una cámara aquí y otra encima. Y unir las dos, porque desde el punto de vista estereoscópico necesitas que haya 2 imágenes, ¿no? Correcto. Uno de los problemas que teníamos con las cámaras más grandes es que si querías ponerlas una al lado de la otra como tus globos oculares, no se podía poner esas cámaras físicamente en la misma posición, se chocaban. Así que pusimos un espejo reflector que nos permitiese solapar los 2 sistemas de la cámara. Como te imaginarás, desde un punto de vista físico, esto nos permite que no haya limitaciones respecto a lo juntos que estén los ojos. Eso es muy importante en 3D. Para crear el 3D, 2 cámaras trabajan a la par, igual que nuestros ojos. Captan imágenes desde diferentes ángulos, dando sensación de profundidad y distancia en 3 dimensiones.
Siempre bromeo con mis compañeros diciendo que echo de menos cuando el mundo era plano, porque no solo se duplican los sistemas de cámara, todo se duplica en la cadena. Los objetivos, los controles de los objetivos. Mucha gente dice, entonces es doblemente duro. Pero no es así. Es más que eso, porque estas dos cámaras tienen que funcionar como hermanas siamesas. Tienen que imitarse la una a la otra a la perfección. Creo que cuando las películas están bien hechas y funciona de verdad, es cuando se nota que estoy ahí. Yo hago este viaje, estoy inmerso en la trama. La parte divertida para mí es poner estas herramientas en manos de gente realmente creativa que te pueda llevar a lugares que nunca habías imaginado. Avatar se estrenó y estoy muy orgulloso de esas imágenes. Eran preciosas. La siguieron Alicia en el País de las Maravillas y Cómo entrenar a tu dragón. 3 películas en el mercado, una detrás de otra, y todas fueron un enorme éxito. Las 3 estuvieron entre las más taquilleras del año. De repente, bueno, ya sabes, se abrieron las puertas, la gente vio el potencial que todo esto tenía como mercado. El consumo de estas películas ha aumentado nuestra audiencia y las ganas de verlas, pero también el conocimiento sobre ellas. Por lo tanto, cada vez es más difícil impresionar a la gente. Pienso que es una de las razones por las que el 3D tiene éxito. Sencillamente es una nueva forma de ver cine. El actor es como un trozo de escultura o algo parecido. Se mueve y aparece. Es una combinación de teatro, cine, música y de todo. Odio el 3D. Me pongo las gafas y me dan ganas de vomitar. Se ve muy oscuro. Todo el fenómeno 3D es una puñetera estrategia de marketing, ¿verdad? Puedo decir tranquilamente que como espectador no me interesa en lo más mínimo, no tengo el menor interés. Pienso que es una moda pasajera y acabará quemándose. Creo que los estudios hacen bien en no hacer todo en 3D. Con Avatar había una razón de ser para hacerla en 3D, porque te transporta en una experiencia. No es algo que se ha añadido por el dinero, o como broma, o gancho. Está ahí porque se creó así. Avatar tiene 2 formas completamente diferentes de rodar que se combinan. Solo usamos objetivos en 1/3 de la película. Son todo decorados y cosas habituales, iluminación normal, acción en vivo, y usamos objetivos virtuales en los otros 2/3. Nunca rodamos en una selva de verdad. Tuvimos que crear la selva. Todo con modelado por ordenador. Cada hoja de hierba, cada bicho que volaba, ni un solo fotograma de la película se rodó en la selva. Se tenía la idea de que solo con diseñar un modelo matemático perfecto para crear una realidad, si añadías capacidad de procesamiento y lo completabas con suficiente software, ya la tenías. Y adivina qué descubrimos, que no funcionaba, que se necesitaba el ojo de un artista y gente con formación fotográfica que se fijase en cómo la luz interactúa con las cosas para poder saber cómo escribir el código y hacer que pareciese real. La manipulación que los medios digitales te permiten realizar es atractiva, pero al final te deja un poco vacío. La analogía que suelo usar es la de esas galletas con virutas de chocolate que salieron y al sacarlas del horno eran suaves y decías, son increíbles, es una galleta suave. Pero después de un par de meses decías, oh no, esto es pura basura química asquerosa, que te da una impresión falsa y te da el pego la primera vez. Mi mayor preocupación es que últimamente con las imágenes creadas por ordenador, ya no sé si las generaciones más jóvenes se creen algo de lo que ven en la pantalla. No es real. Presentas una irrealidad absoluta y haces que parezca real, mientras que antes se capturaba la realidad. Creo que has estado en varios platós de rodaje. ¿Cuándo había algo real? Había una pared ahí, nada detrás. Tenías a 30 personas alrededor de pie, había un tipo con un micrófono de caña y otro tipo subido a una escalera viéndose en la hucha, había una lluvia falsa cayendo, una toma exterior de noche en una calle de Nueva York era una toma interior de día en Burbank. ¿Qué había de real en eso? Ya nos hemos liberado de la vieja tecnología para captar esas imágenes. Cámaras analógicas, objetivos... Exposición. Exposición te da más control, más capacidad de elección, más maneras de acceder a lo que imaginas en tu cabeza. Los ordenadores no van a hacer otra cosa que mejorar y mejorar. Podremos crear cualquier cosa que queramos con total realismo. Y al final, si tienes el tiempo necesario, tendrás el mundo a tus pies.
Hemos tenido que intentar superar la imaginación del público, hacer cosas que nunca habían visto, y cada año tiene que ser más y más real. Los artistas y los cineastas están constantemente intentando aumentar la cantidad de espectáculo y surrealismo. Eso nos coloca en una posición en la que arte y tecnología se unen como nunca antes lo habían hecho. Eso es lo estupendo de la tecnología digital. Logra doblar todo lo que había cada 2 años. Una vez que has elegido tu camino, ya todo es muy sencillo. Todo es una cuestión de tiempo porque lo digital seguirá mejorando. Los fabricantes de cámaras como Red, Arri y Sony y otros están constantemente desarrollando nuevos productos y siguen avanzando en latitud de exposición, resolución y color. Me encanta que estos fabricantes compitan entre sí para hacer buenas cámaras, para que sean más pequeñas, más rápidas, más baratas y con mejores sensores. La latitud de exposición de la cámara digital hasta hace unos pocos años se había limitado a un máximo de 10 pasos. Pero no tienes ese problema en la Epic o la Alexa. La latitud de exposición es mucho mejor de lo que estaba acostumbrado con una cámara digital. Arri hasta mediados de los 90 fue totalmente analógica, pero vimos que la tecnología digital había madurado hasta tal punto que empezamos a invertir en tecnología digital. El sensor que usamos ahora en la cámara Alexa nos permitió ofrecer una cámara que podemos anunciar con orgullo como una cámara con las características de una analógica. La Alexa mantiene todo lo que nos entusiasmaba de hacer cine con bajo presupuesto, pero añadiéndole la calidad de las texturas de la película fotoquímica. Mantiene esa familiaridad con el espacio de color. La única razón por la que me interesaba tanto usar la Alexa es porque la fabricaba Arriflex y había oído que era como rodar en analógico pero con formato digital. Si me presionan para rodar en digital, puedo usar la Alexa y probablemente obtenga buenos resultados. Esta es la nueva Red, a la que se suele redefinir como una Epic. Tiene, aunque no os lo creáis, un 60% más de resolución que la Red One. Cuando Jim Jannard me enseñó la Epic, la miré y le dije, un momento, ¿qué puedes hacer con ella? ¿En qué sentido te da libertad para contar historias? Esta cámara crea colores preciosos, ricos, muy naturales o maravillosos desde el punto de vista del estilo. Hemos cogido y proyectado digitalmente imágenes de 4000 píxeles en una pantalla gigante y es alucinante. El sistema de entrega de películas de cine va a cambiar. Y eso me emociona casi más, en cierto modo. Más que el tema de las cámaras de ahora, porque es un sistema muy antiguo. Eso de poner la lata de la película en el camión, llevarlo a una ciudad, descargar, todo eso va a cambiar. El método tradicional de tener que enviar enormes latas de películas a todas partes resulta carísimo. El negocio se dio cuenta de que se podía ahorrar muchísimo, tanto con la entrega digital como con la proyección digital. Todos queremos copias de proyección impecables, todos queremos la primera copia del internegativo, pero no podemos tenerlo. Hay que copiarlo y la ventaja de la copia digital es que no hay realmente una copia. Una vez escaneado no vuelve a copiarse, se clona, luego es exactamente igual. Cada vez me impresiona más la proyección digital y eso que no soy muy aficionado a la tecnología, pero la proyección digital ha avanzado mucho. En los últimos 2 años hemos instalado 10.000 proyectores digitales en los cines. El cambio está produciéndose a nivel global. Estaremos al 50% o más y el resto del cambio tendrá lugar muy rápido. Se producen películas preciosas, pero esto no ha hecho más que empezar. Por eso se va a llegar a 100.000 pantallas digitales en 2015. El modelo de negocio basado en el positivado de películas está en peligro de extinción. Y espero que esto no acabe destruyendo en última instancia a la película fotoquímica. De niño iba al cine y cuando te sentabas tenías delante un enorme telón rojo. Luego el telón se abría y significaba que la película iba a empezar. Y sentías, madre mía, qué maravilla.
Bueno, esa es la imagen que guardo de mi niñez. Ya no es algo tan especial, es otra cosa. De alguna forma el cine era la iglesia del siglo XX. Todo el mundo entraba en aquella enorme sala oscura, se sentaba y recibía una gran cantidad de información sobre cómo vestir, cómo actuar, cómo portarse con las mujeres, cómo ser un héroe. Hay algo extraordinario en ver la cara de un actor que mida 12 metros de alto. Esa altura de 12 metros es algo fantástico, se sale de lo cotidiano. Creo que el cine debería ser gigantesco, de un tamaño enorme. Debería medir 25 metros de ancho y envolver al público con la pantalla. Eso es el cine. Exacto. Junto con el sonido que te rodea y demás. No entiendo por qué la gente quiere ver películas en el ordenador. Observo que la gente siempre va viendo pelis en su iPhone en el metro. Y me digo, no puede ser. Pero ¿quién soy yo para decir si es malo? Puede que no lo sea. Por la noche, si es tarde y mi mujer está durmiendo y yo no puedo dormir, abro el Netflix en mi iPhone, me planto unos buenos auriculares y me lo pego a la cara como si fuese algo interesantísimo. Ahora puedes relacionarte con las cosas de una manera muy íntima. Era algo que hacía falta. Si quiero llorar sin que me vea nadie, me pongo Magnolias de Acero y lloro. Si mi mujer se despierta, lo paro y lo escondo debajo de la almohada. Tiene su lado interesante y es algo que creo que antes no teníamos la posibilidad de experimentar. Si quedas con alguien, ya nadie dice, vamos al cine. No creo que se haga, me da que te dicen, vamos a ver algo Netflix en mi cama. Supongo que será la manera de que un chico de 24 años consiga sentarte en su cama. Yo creo que las cosas van así ahora. Puedo poner cualquier película de Jean-Luc Godard, escoger cualquier película del pasado y Netflix me la manda, solo tengo que sentarme a verla. Pero no puedes distinguir todos los detalles ni la vivirás como debería ser. La pantalla grande de mi televisor es más que suficiente. Puedes ir al cine para enrollarte con una tía y demás, pero creo que ya no tengo edad para eso. ¿Seguro? Créeme. Hay infinitas maneras de ver una película. También el tema de compartir. Se está tendiendo hacia eso frente a ir al cine. También está expandiéndose lo virtual. El espacio común, por supuesto, que se va a expandir virtualmente. Seguiremos viendo películas juntos en ese tipo de entornos virtuales. Eso será inevitable. Pero ¿cómo intercambias feromonas virtualmente? ¿Cómo sangras, sudas y... ¿Puedes sentirte cómodo? ¿Haces tú todo eso en el cine con la chaqueta puesta? No, pero reímos y lloramos juntos. Pero en algunos aspectos, la experiencia virtual es más gratificante, porque hay un diálogo. Alguien con 20 años no se preocupa por la desaparición de los cines como espacio de reunión. Lo que les interesa es cómo contarían ellos esa historia y decírselo a los amigos en Facebook o donde sea. Tienes que aceptarlo y si no puedes, pues adiós, muy buenas, porque eso querrá decir que se te acabó el tiempo y es hora de que te releve alguien. Los chicos de 30 para abajo han visto innumerables imágenes digitales en sus ordenadores y televisores y eso. Para ellos es su película. Yo tenía fe en que estas pequeñas cámaras traerían una especie de revolución al estilo de a la mierda la vieja escuela de cine. Vamos a hacerlo nosotros mismos. Hay mucho talento y cosas que podrían liberarse si hubiese menos respeto. Todo el mundo interpreta la realidad o lo que ellos creen que es la realidad a través de una imagen, a través de un objetivo. Y hay gente, hay chavales que lo hacen muy bien, te lo digo yo. Sin la cultura del vídeo digital, no creo que nunca hubiera hecho nada de todo esto. Yo llegué como guionista y siempre pensé que necesitabas tener ciertos conocimientos. Básicamente pensaba que tenías que ser un tío que supiera manejar las cámaras para hacer este trabajo. Creo que me hubiese dado miedo ponerme a manejar una cámara gigante con 15 técnicos de iluminación. Así pude experimentar haciendo películas de una manera más íntima, que era lo que yo necesitaba. ¿Qué hay de las 5 de las cámaras digitales reflex de objetivo único? Estas cámaras se diseñaron a petición de las agencias AP y Reuters para que sus reporteros que hacían foto fija pudiesen rodar vídeos de noticias para sus páginas web. Eso es todo. Después la gente empezó a comentar, uy, me gusta cómo queda, voy a usarlo.
Y puede que quede bien, pero me espanta que se usen como cámaras de cine. ¿Por qué? No son lo suficientemente buenas. Pero son baratas y la gente puede hacer películas. Si yo hubiese estado en una escuela de cine y me hubiesen dado una Canon 7D o Canon 5D, hubiera sido maravilloso. ¿Con qué vas a rodar esta noche? Con una 7D. Es mi película para el segundo año de posgrado. Supongo que es la más asequible. Puedes grabar mucho, pero no es súper cara. Quería rodar con la 7D o la 5D. Lo primero por cuestión de presupuesto y porque nos dejan una semana para rodar la película. Y además, habríamos perdido mucho tiempo cambiando la película, comprobando la ventanilla, y hay que tener más cuidado. Probablemente no habría podido rodar ni la mitad de las escenas que quería. Se ha convertido en una manera muy barata de contar historias sobre nosotros mismos. Saca estas formas de arte de un ambiente enrarecido y permite a más gente hacer arte. Aquí todo hijo de vecino tiene lápiz y papel. Pero ¿cuántas historias buenas se han escrito en ese papel? Pues lo mismo va a pasar con el cine. Los cineastas teníamos la carga de que la gente decía: la gente haría películas buenísimas si se les diese la oportunidad. Así que fue estupendo cuando ese día llegó. Muy bien, vamos, hazlo. Hoy en día cualquiera puede hacer una película, cualquiera puede coger una 5D y hacer películas y más películas. ¿Eso es bueno? Pues yo creo que no, la verdad. Hay menos cosas buenas y más malas, porque cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Hay una democratización y eso es fantástico. Pero creo que mis hijos sufrirán las consecuencias. No tendrá la calidad con que yo me crié, porque no hay alguien detrás como guardián del buen gusto. Wow. Vaya. ¿Es el fin de la película fotoquímica? ¿Qué piensas? Creo que el celuloide seguirá siendo una opción. La transición empieza cuando alguien ofrece una nueva opción, pero acaba cuando se desecha la antigua. Y no creo que técnicamente estemos preparados aún para hacerlo. Llevamos 100 años de experiencia rodando fundamentalmente en soporte fotoquímico. Y aún se usa. Da igual que George Lucas diga que el filme ha muerto. Lo dijo hace 20 años y no está muerto. A la gente todavía le gusta rodar sobre soporte fotoquímico porque ofrece imágenes maravillosas. ¿A quién le importa? Dentro de 20 años nadie va a decir, parece película, dirán, mira lo que puedo hacer con mi cámara digital. Seré uno de los últimos que ruede en analógico y Chris Nolan será uno de los últimos directores que ruede en analógico, pero estoy convencido de que antes de 10 años los dos usaremos tecnología digital. Espero que durante 5 o 10 años siga existiendo el cine en soporte fotoquímico. Tengo planes de rodar en analógico. ¿Es el fin del cine analógico? Sí, supongo que sí. Creo que en 5 años usar película para rodar será la excepción. Estoy seguro. La producción analógica llegó a su punto álgido en 2007. La industria estaba trabajando al 110% para producir cámaras analógicas. ¿Y entonces qué pasó? Que el mundo cambió. Las nuevas adquisiciones son todas digitales. Las cámaras analógicas podrían durar décadas y seguir disponibles y en funcionamiento. Sin embargo, todos los grandes fabricantes han dejado de crear nuevas cámaras analógicas. Ya no las fabrican. Habrá que decirle adiós al celuloide. Me temo que desaparecerá. Se guardará para ocasiones especiales, creo, pero va a cambiar. Una vez que ya no tengamos esa opción. Sí. Una vez que la gente joven no vaya a tener esa experiencia, ¿se convertirá la imagen digital en algo especial? Creo que estamos viviendo una transformación total. Creo que el temor de la gente es que va a haber tanto ruido que ya nadie va a poder decir que es bueno o malo. Nadie podrá hacer cosas buenas y si las hay, se perderán.
Eso es un peligro para la continuidad de nuestra cultura. ¿A dónde vamos a llegar cuando tengas que volver al pozo a por agua? ¿De dónde vas a sacar el alimento cultural, artístico e intelectual? ¿De dónde lo vas a sacar? Un paso importante en el proceso de la película es el archivo, almacenar la película completa y los materiales que se han utilizado para hacerla. Nadie se toma en serio el archivo. Dicen, lo guardo en el disco duro. Ponen el disco duro en una balda y al cabo de un año lo cargas y oyes. Porque se atasca. Si no lo pones en marcha continuamente se atasca. Y si lo pones en marcha todo el tiempo se queman y hacen... Desde principios de 1950, con la llegada de la televisión comercial, han existido 80 formatos de vídeo hasta la fecha. 80 formatos de vídeo. Pues bien, la mayoría de ellos no se pueden ver porque ya no existen aparatos para reproducirlos. Cuando hacemos una película, hacemos 2 copias digitales de las tomas del día. Cuando las empaquetas para que las guarden, también tienes que meter un lector. Tengo archivados formatos en cinta de vídeos, musicales y anuncios que hice en los años 80. Pero no hay máquina que los pueda reproducir. No hay formato para archivar con el que se pueda guardar todo o que valga la pena en el mundo digital. Hay todo tipo de problemas. Es algo que aún no tiene solución. La única manera de asegurarse de que una película o cualquier cosa con una imagen en movimiento vaya a durar unos 60 o 70 años a partir de ahora, curiosa o irónicamente, es guardándolo en celuloide. La película es algo único porque es un medio de grabar y de archivar. Si quieres volver a verlo, si lo has guardado en las condiciones adecuadas, 100 años después solo tienes que hacer que lo atraviese la luz y podrás verlo. Nunca será un formato obsoleto. Hubo una conferencia en 1909 en la que acordaron normalizar la película. Pues bien, no ha cambiado en 102 años. Si tengo una película guardada en cajas con nitrato, puedo sacarla y ponerla hoy mismo en un proyector, aunque se haya hecho en 1895. Si la finalidad de archivarlo es la reproducción fiel del producto original, los que usamos película fotoquímica, yo por ejemplo, tenemos más posibilidades de que algo que hice se vea dentro de 50 años que de lo que he tenido en toda la historia. La gente dice, no sabemos lo que va a pasar dentro de 50 años. Nadie va a poder leer información o se va a estropear o tendrás que pasarlo a otro formato o morirá. Sí, algunas de esas cosas son verdad, pero todo eso sigue siendo un panorama mejor que con la película. Absolutamente todo en este mundo está guardado digitalmente. ¿Ya? Sí, hay problemas, pero se solucionarán. Te lo aseguro. Hay demasiada información digital ahí fuera como para no lograr un modo infalible de archivarlo para siempre. La archivística siempre va mejorando. Igual que cambia la manera de perder cosas, la manera que inventamos para encontrarlas también cambia. ¿No te preocupa que todo pueda desaparecer? Si las cosas son importantes para el ser humano, ya nos encargamos de mantenerlas. Siempre ha sido así. Sí, vamos a perder cosas, pero eso es parte de la vida. Podríamos llegar a un punto en el que la copia de una película sea algo tan raro que sea como un objeto de arte y llegar a decir, este es un positivo de película y es el único en el mundo. Dentro de 100 o 200 años no quedará ni rastro de nosotros, ni rastro de nada de lo que hacemos ahora. Entonces, ¿cómo estamos? Estamos jodidos. No creo ni por un segundo que las imágenes digitales o la tecnología digital pueda acabar con la narrativa de la humanidad, porque la narrativa en sí misma es un tema sagrado para el ser humano. El arte es algo primordial. La ciencia también es primordial. Pienso que son dos cosas formidablemente armónicas y que siempre tiran la una de la otra.
Estamos en la cúspide del revelado fotoquímico. Esto es todo lo lejos que vamos a llegar y cuando pasas al entorno digital vuelves a estar abajo del todo. Así que deberías pasar a él y contribuir a construirlo, porque cuanta más gente lo use, mejor será. A menos que participes en esta revolución, te quedarás anclado en el pasado. No podemos excluirnos y decir que nos da igual y que allá vosotros. No, así que hay que participar en ello. Todo el mundo tendrá acceso tanto a los medios de producción como a poder ver al instante cualquier cosa que se haya producido. Según vaya cambiando lo digital, la naturaleza de la narrativa también continuará cambiando, de manera que no sé si podré entender. Pero eso pasa con todo, y esto se convertirá en una gran revolución. A la gente le encantan las buenas historias. Les gusta entrar en otro mundo y vivir una gran experiencia. El cómo lleguen ahí no es lo importante. Una vez que creas que paramos, será que hemos llegado a la era digital y ya está. No. Piensa en el impulso del entretenimiento, por dónde van a llevarnos las necesidades que surjan. ¿Sientes que tecnológicamente, tal y como estás ahora, eres libre? No estoy seguro de haber deseado nunca alcanzar el límite de la tecnología. Me gusta pensar que siempre hay algo que podemos mejorar. La gente que vino antes de nosotros dio al mundo nuevos modos de soñar. Creo que es nuestro trabajo continuar eso e intentar dar a la gente nuevos modos de soñar. Al final todo se reduce a una cosa. Si haces algo con el corazón, algo de lo que estás convencido y así lo sientes, no importa qué medios estés usando.